Un neumático de automóvil está a una presión manométrica, que es la diferencia entre la presión real, también llamada absoluta, presión absoluta, y la atmosférica. Es de 200 kilopascal cuando se encuentra a una temperatura de 20 grados Celsius. Se conduce el coche a alta velocidad y la temperatura del neumático aumenta hasta 50 grados Celsius. Parte A. Suponiendo que el volumen del neumático no varía, calcular la presión manométrica del aire en el mismo, suponiendo que el aire se comporta como un gas ideal. Y luego B. Calcular la presión manométrica si el neumático se dilata, de forma que su volumen aumenta en un 10%. Y aquí tenemos los resultados. Bueno, la presión no es un vector, pero estas flechas simbolizan de alguna forma la presión atmosférica, que es hacia adentro. La presión no es un vector, pero la presión es la fuerza por unidad de superficie. Es decir, que de alguna forma esto nos está indicando que el neumático experimenta de afuera hacia adentro y en todas direcciones una presión que es la presión atmosférica. Por otro lado, el aire que está dentro ejerce una presión hacia afuera, que es la presión real que ejerce el gas contra las paredes interiores del neumático. Y lo que nosotros medimos cuando vamos a inflar el neumático en la gasolinera es la presión manométrica. La presión manométrica, que es justamente, la presión manométrica es la diferencia entre la presión real y la presión atmosférica. Vamos a denominar a la presión atmosférica simplemente PAT, cuyo valor es 101,325 kilopascal. Aunque en este ejercicio el valor que toman para la presión atmosférica es simplemente 100 kilopascal, pero el valor exacto es este. Bueno, en pascal correspondería a 101.325, porque kilo es lo mismo que por 10 a la 3. 101,325 por 10 a la 3. Primero, en atención a lo que dice la letra, vamos a tener que la presión manométrica es la diferencia entre la presión absoluta o presión real menos la presión atmosférica. Entonces, primeramente vamos a despejar la presión real, que simplemente nos quedará presión manométrica más presión atmosférica. Esto será igual a la presión real, que es la que ejerce el gas. Entonces, en el primer caso, cuando la presión manométrica es 200 kilopascal a 20 grados Celsius, nosotros vamos a calcular cuánto vale esa presión y le vamos a llamar presión real 1. Entonces nos quedará lo siguiente: 301,325 kilopascal. Luego, veamos lo siguiente. En el inciso A, nosotros consideramos que el volumen no varía y nos dicen que podemos tratar el aire como un gas ideal. Por lo tanto, la ecuación del gas ideal, que podemos escribir de esta forma: presión por volumen es igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura. Entonces, inicialmente, la presión de la cual estamos hablando es la presión real, la que efectúa el gas. Podemos escribir que presión real 1 por el volumen será igual a NR por T1. Luego, cuando la temperatura aumente a 50 grados Celsius sin cambiar el volumen, podemos escribir la presión real 2, vamos a llamarle, por el volumen que no ha cambiado, por el número de moles que no cambia, por la constante de los gases, por la nueva temperatura T2. ¿Qué podemos hacer aquí? Nuestro objetivo es calcular la presión real 2 primeramente, para lo cual, si nosotros dividimos estas dos igualdades, entonces vamos a tener lo siguiente: presión real 1 dividido presión real 2, que es la que queremos calcular, es igual al cociente entre T1 y T2, debiendo estar expresadas estas temperaturas en Kelvin, obviamente. Nos quedó esto porque si observamos, volumen entre volumen nos da 1 y NR entre NR nos da 1, y esto lo podemos simplificar. Bien, entonces vamos a escribir T1 y T2 en Kelvin para
poder seguir trabajando. Entonces, colocamos la temperatura T1, que la calculamos en Kelvin, 20 más 273,15, nos da 293,15. No decimos grados Kelvin, 293,15 Kelvin. Y cuando tengamos la temperatura final de 50, en Kelvin nos quedará 323,15. Bien, colocamos esas temperaturas en la expresión que teníamos anteriormente, entonces nos quedará aquí arriba 293,15 y debajo 323,15. Y lo que tenemos que hacer ahora es proceder a despejar la presión 2. Bueno, hemos puesto las unidades Kelvin y ahora hacemos la operación despejando la presión 2, la transponemos al numerador, luego el 323,15 pasa multiplicando y el 293,15 dividiendo. Bien, esto nos da que la presión 2 es 332,16 kilopascal, pero esta es la presión real. Nos piden la presión manométrica, que será la diferencia entre la presión real y la presión atmosférica, siendo el resultado 231 kilopascal. Y ahora vamos a hacer la parte B. Nos preguntan también la presión manométrica, pero si el volumen aumenta en un 10%. Quiere decir lo siguiente: el volumen final, que le voy a llamar el volumen 2, es el volumen que tenía inicialmente más un 10% de ese volumen inicial, que es el volumen 1, así que vamos a sustituir la I por el 1. El 10% lo escribimos como 0,10, entonces sacamos factor común V1 y nos queda 1 más 0,10 nos da 1,1 por V1. Volvemos a la relación que teníamos para los gases ideales, donde habíamos escrito que la presión real 1 por el volumen 1, esto es igual a N por R por la temperatura 1. Y luego habíamos escrito que la presión real 2 por el volumen 2, que lo escribimos como 1,1 por el volumen 1, es igual a N por R por T2. Entonces, respecto a nuestro razonamiento, nada cambia, simplemente vamos a dividir estas dos expresiones y vamos a despejar la nueva presión real o absoluta. Nos queda esta expresión: presión real 1 sobre presión real 2 multiplicada por 1,1, ya que vamos a simplificar volumen 1 y simplificamos NR y NR. Bien, simplemente despejando la presión 2, llevándola al numerador, nos queda PR1 por T2 dividido 1,1 por T1, que pasa dividiendo, que es 293,15. Entonces vamos a ver cómo nos da este resultado y luego pasamos a calcular la presión manométrica. Hacemos las operaciones, nos da 301,96 kilopascal. Bien, y ahora solamente nos resta calcular la presión manométrica, que será 301,96 kilopascal menos la presión atmosférica, 101,325 kilopascal. Y eso nos da 201 kilopascal. Bueno, espero que se haya entendido. Si les ha gustado el vídeo, denme un like, que es muy importante para el crecimiento del canal. Por favor, suscríbanse, porque con eso también me están ayudando a que yo pueda seguir ayudándoles haciendo estos vídeos. Muchas gracias.